Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Entonces, hermanos, yo tuve ese sueño y había preparado, a pastor le había dicho que iba a dar tal tema, pero fíjense que como el Señor hacía, ¿verdad? Me lo cambió a ustedes y me tuve que poner otra vez. Iba a hacer otro tema. Ya había empezado el otro ustedes y volví, tuve que regresar, pero aquí estamos. ¿Cómo les gustaría a ustedes que los recordaran en su familia y sus amigos? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Todos queremos que nos recuerden bien, ¿no? Todos queremos ser recordados como buenas personas. Por lo general en los funerales todo el mundo dice tan bueno que era, pero mucha gente lo dice solo por complacencia y no porque realmente lo sienta. Aunque hay personas de las cuales dicen, qué bueno que se murió, porque era pi, 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 pi. Pero en la Biblia hay hombres que han trascendido los siglos de los siglos de los siglos y son recordados aún hoy por sus vidas y que incluso fueron premiados por Dios, como es el caso del hombre que caminó con Dios, Enoc. Enoc se nos presenta en la Biblia como un hombre justo, un hombre íntegro, y se nos dijo que caminó con Dios. ¿Y por qué lo recordamos también? Porque fue fiel a Dios, porque él tuvo fidelidad para con Dios, a pesar, hermanos, de la época en la que él vivía. Fíjense que en la época de Enoc habían dos descendencias, llamémosle. La de Set, que según los estudiosos de la Biblia y los teólogos dicen, bueno, la descendencia de Set, gente piadosa, en buen chapín, ¿verdad? Gente buena onda, ¿verdad? Pero también estaba la descendencia de Caín. Y uno de los mayores representantes ahí, el exponente, ahí sí, el peso pesado, como dijo Pablo, el peso pesado de la descendencia de Caín en la época de Enoc era Lamec. ¿Y quién era ese Lamec? Y ese se jactaba de todas sus barrabasadas que hacía, de toda la violencia que él derramaba y muerte. Hasta en la Biblia dice que se jactó de matar a un niño, un adolescente, porque le pegó algo así y lo mató. Según vemos ahí, pues era una generación que era impía. Incluso nos dice que Lamec fue el que contra la voluntad de Dios fue el que se volvió polígamo. La poligamia entró a través de la simiente de Caín. Veamos entonces ese contexto en el que vivía Enoc.
algo parecidito, no sé si les parece muy coincidente ese contexto con lo que nos toca vivir, pero vamos a ir poco a poco. Y si vemos esas dos generaciones que ya se estaban desarrollando en esa época prediluviana, las dos eran descendientes ¿de quién? De Adán. Y Enoc le tocó ser el séptimo. Bueno, ya la vez pasada el pastor nos explicó del número 7, creo yo que ya los que venimos pues ya lo tenemos, ¿verdad? Los que no, pues ustedes saben que el número 7 es un número perfecto, es el número de Dios. Y a él pues en esa época le tocó nacer. De él realmente no hay mucha información, porque en la Biblia, en Génesis, y de ahí más adelante, y de ahí no se nos dice más de Enoc. Pero sin embargo, fíjense ustedes que a pesar de que no hay información de él, ni de su infancia, ni de su juventud, ni con quién se casó, ni cuándo se casó, y si se portó bien antes de sus 65 años, no sabemos nada de Enoc. Pero sí sabemos algo muy importante que la Biblia se nos dice, que que Enoc es uno de los dos personajes que se nos habla en la Biblia, que no padecieron la muerte física. Entonces, miren, es algo maravilloso que Enoc en esa época tan difícil que yo creo que, y de la formación, si ustedes podemos llamarlo de ese nuevo mundo prediluviano y de confusión, de maldad que había, pues había hubo un hombre que agradó a Dios. Fíjense que en la Biblia se nos dice que después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios durante 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Fíjense que si lo vemos y lo comparamos con los demás de esa época, podríamos decir que el que menos vivió fue Enoc, porque solo vivió 365. Los demás vivieron muchos años más. No digamos de Matusalén, ¿verdad? Y ese sí todos sabemos quién es, ¿verdad? Porque ese dicho que hay de las abuelitas, ¿verdad? Ese es más viejo que Matusalén, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio es con esa expresión nuestras abuelitas querían dar a entender que había vivido muchos años o que era algo que venía ya que se perdía en el tiempo y en la memoria, ¿verdad? Y después de Matusalén, pues viene Noé, su hijo Noé, que el Señor también lo usó, porque tanto a Matusalén como a Noé, el Señor los usó, porque Noé también caminó con Dios, ¿verdad? Pero él, pues sí tuvo muerte física, pero fue llamado a salvar a la humanidad, se salvó él y su familia del diluvio. Entonces, esto es tan maravilloso de ver que Dios no solo se llevó a Noé, porque caminó con él, sino que también tuvo misericordia de él y lo premió, porque tal vez él, bueno, yo que como está vivo, tal vez él sí lo vio vio a Matusalén, vio a su bisnieto, tataranieto, creo, a Noé, y ver cómo el Señor bendijo a su descendencia. Que es la misma bendición que nosotros debemos también anhelar, hermanos, en Cristo Jesús, igual que no tanto por el interés de decir, no, por el amor a Dios, pero como Dios es misericordioso y es galardonador, ¿verdad?, de los que le aman, pues a través de nuestra vida
a través de cómo nosotros tenemos esa relación con Dios, el Señor nos va bendiciendo. Lo que nos decía nuestro pastor ahorita en las ofrendas. El Señor no nos deja. El Señor siempre está a nuestro lado. Aunque tarde, pero siempre llega. Tarde para nuestra mente, ¿va? Que es bien chiquita. Pero para la mente de Dios, el tiempo y el espacio y no se los puedo explicar porque no me cabe a mí tampoco en la cabeza el poderles explicar todo eso. Eso lo vamos a ver en la eternidad. Y ahí entonces vamos a decir, ay, qué fácil era, ¿va? Pero ahorita nos cuesta. La razón nos causa problemitas. Pero fíjense que hay detalles bien importantes de Noé y uno de ellos es que dice que por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5. En otras traducciones lo que se nos dice de este versículo es que y nunca más se supo de él porque Dios le hizo cruzar ese umbral, o no fue hallado porque Dios lo traspuso. Si nos damos cuenta, acá hay un elemento esencial, por la fe. Porque Enoc está también dentro de los héroes de la fe de la Biblia, pues. Y será, hermano, que nosotros allá arriba, tal vez en este mundo, pues todos dirán, ese hermano tiene fe, ¿va? Porque ni modo ponemos una cara así, cara social, llamémosle, ¿verdad? Pero adentro de nuestro corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos? ¿Hay una verdadera fe? ¿O hay una fe así bajo condiciones suspensivas, le llamamos en derecho? Te creo si me sale mi carrito. Te creo si mi mamá no se muere porque ya la desahuciaron. Te creo si no tengo crisis económicas en mi vida. Te creo si me va bien en todo y no me pasa nada. Hermanos, esa es nuestra fe. O sea, yo nada más confronto esto. Esa es nuestra fe, o es una fe como la de Enoc. Porque dice que por la fe fue sacado de este mundo. Miren qué premio. ¿Se pueden imaginar ustedes la fe de Enoc? Esa sí era una super fe. Porque para que Dios lo haya sacado de este mundo y llevado vivo, hermanos, ser merecedores de ese galardón, no cualquiera. Y a nosotros de gratis nos lo están dando a pesar de mal portados. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero hermanos, y dicen no fue hallado. Fíjense que ahí también hay como una figura, un tipo de lo que puede ser el rapto. En las películas lo ponen así bien dramático, acá y todo el mundo dice que se pasó, que se hicieron y todo. Pero fíjense que en Hebreos se nos dice que no fue hallado. O sea que cuando se dice que no fue hallado en esta versión, ¿qué significa? Que se desapareció. Ahí dice también que se desapareció. ¿Y qué más podemos inferir del texto bíblico? Que lo fueron a buscar. Porque de repente, ¿y Enoc qué se hizo? Yo imagino que hasta su familia, imagínense a la esposa de Enoc, imagínense a sus hijos, como en ese tiempo la gente vivía muchísimos años, siglos. De plano lo buscaron, han andado ahí por todos los campos. Enoc. Y preguntó por Enoc, ¿verdad? Y Enoc, nada, desapareció. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo cruzar ese umbral. Ese umbral que usted y yo, primero Dios no vamos a cruzar, pues, y nos toca ser llevados, y el Señor viene pronto y nos lleva a su iglesia, pues igual que no vamos a cruzar el umbral de la muerte, pues, porque Enoc no cruzó el umbral de la muerte. Enoc lo pasaron así,
de un solo. Lo buscó la gente y no lo encontraron. ¿Pero qué quedó de Enoc? ¿Por qué fue recordado Enoc? Porque caminó con Dios. Porque fue un hombre que dejó testimonio de vida, dejó testimonio de fe. No solo para los hombres. ¿Se imaginan ustedes en esa época de impiedad horrible? Yo creo que era, bueno, algo parecido a esta. Bueno, pero en aquellos tiempos la gente, digo yo, que era un poquito más salvaje. Bueno, hoy estamos bien salvajes, más aquí en Guatemala. Con todo lo que vemos en las redes sociales que está pasando, qué horror, hermanos. Hay que seguir orando por nuestro país y por ese espíritu de violencia y de muerte que se ha desatado en Guatemala, por Dios, qué terrible. Miren, es casi como los tiempos de Enoc y los tiempos de Noé, porque así eran esos tiempos también. Parecemos ya descendientes de Lamec nosotros, con todas las barbaridades que se cometen en este país ya. En las calles no hay respeto, solo hay violencia. Miren, TikTok y todo eso está lleno de gente baleándose porque le pasó rayando el carro. De gente que porque no le dieron el paso a la moto, se baja el motorista y les pega, y llegan otros y los empiezan a agarrar con los cascos y los dejan medio muertos. Así le pasó a mi colega, que por bajarse a ayudar a un motorista que se cayó solito. Se baja a ayudarlo y le cayeron 6 motoristas a él, y con los cascos le han pegado a uno de ustedes que lo mandaron al hospital. Y el otro pobre ayudando al que se cayó. Miren, esos son tiempos de Lamec, gente sin corazón. Gente que ya perdió toda misericordia, que ya perdió hasta la razón humana usted. Porque ya no son humanos. Ya son bestias. Eso es lo que nos está pasando. Pero miren, pero nosotros también como cristianos estamos llamados a ser como Enoc. ¿A qué? A caminar con Dios. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que tenemos que ser justos, misericordiosos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Usted como cristiano no puede venir y portarse igual que el mundo en estos tiempos que estamos viviendo. Miren, la vez pasada ocurrió un evento con una persona. Bueno, Fernando sí sabe bien de quién hablo. Tuvo un accidente y era un pastor. ¿Y saben qué hizo? Se bajó del carro y le empezó a penquear el carro al otro, y ya casi lo quería bajar y sacar por la ventana, y el otro sale huyendo, despavorido, y después lo contaba. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y les hablo de esto porque no sé por qué no lo había metido en la prédica, pero por algo el Espíritu me está hablando de esto. De que tenemos, hermanos, que dar testimonio de nuestra fe. Hermanos, si en la calle nos dicen, nos hacen y todo, hermanos, mejor que el Señor te bendiga y te dé algo. Y no portarnos como esa generación de Lamec de la época de Enoc. Porque Dios nos llama a hacer su voluntad, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cristo se bajaría del carro y empezaría a querer sacar por la ventana al otro. No. ¿Qué hizo Cristo? Poche, le pegan, pon la otra mejilla. Si te quitan el manto, dale la túnica, dale todo. Porque hermanos, en estos tiempos estamos llamados también nosotros a hacer luz. Porque las tinieblas, hermano, cada día están pero más activas y cada vez los ambientes son más oscuros. La oscuridad es como las películas
del Señor de los Anillos, donde va la oscuridad, pues igual nos está pasando. Así que de la misma manera, hermanos, que no fue llamado justo, íntegro, que hizo la voluntad de Dios, igual fue llamado su hijo Noé, la misma conducta. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, pues, y llamémosle miembros de su iglesia, pues también, hermanos, que a través de nuestros actos, hermanos, la gente vea y tenga una idea clara de lo que es caminar con Dios y no andar un pasito sí y un pasito no con Dios, porque la gente se da cuenta. ¿Usted cree que la gente no nos ve? Que la gente no nos juzga. ¿Saben qué es lo más terrible que nos pasa a los cristianos? Que nos juzgan con una severidad terrible. ¿No le pasa a usted eso? ¿No le pasa a usted eso? De que a usted lo juzgan con una severidad. Si usted es humano igual que yo, pues nos podemos equivocar en alguna cosa y tal vez no hacerlo de mala fe, nuestra carne nos domina, pero, ay, y ese dice que es evangélico. Y miren, al lado usted. Por eso es que nosotros, en ese nuestro caminar con Dios, como lo hicieron grandes líderes de Israel y como lo hizo Enoc, significa para nosotros también un gran compromiso, hermanos, no solo espiritual, sino también, llamémosle, del legado que vamos a dejar. ¿Ustedes creen que Enoc antes de, porque dice que 65 años tuvo Matusalén y de ahí caminó 300 con Dios? Quiere decir que en esos 65 años, como la Biblia no dice nada, y nos podríamos inventar un montón de cosas de, no, ustedes lo podríamos hasta defenestrar si ustedes quieren, ¿verdad? Porque no dice nada, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese periodo, vamos en Génesis 5, 21, 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció, volvemos a lo mismo, desaparecido. Bendito de Dios, bendito Dios. Bueno, aquí en Guatemala vivimos una etapa bien dura de esas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los jóvenes no, ¿verdad? Pero se recuerdan que aquí, en la época de la guerra, de repente y fulano y tal, se lo desaparecieron y nunca apareció. Pero no porque había caminado con Dios, ¿verdad? Sino porque era la lucha armada y pues era parte de esas estrategias que usaban para combatir al enemigo. Pero en el caso del Señor, pues para no, fue un premio. Y como vemos, hermanos, se nos dice pues que a los 65 años tuvo a Matusalén, ¿verdad? ¿Y qué significa Matusalén, hermanos? Cuando esté muerto, vendrá. Fíjense que ahí el Señor ya estaba profetizando también. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando se murió Matusalén, ¿qué pasó? El diluvio. Pero el Señor, ¿a quién tenía ya ahí de relevo de la estafeta? A Noé. ¿Y ellos quiénes eran? ¿Descendientes de quién? De aquel hombre que caminó con Dios, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Matusalén es el hombre que vivió más tiempo? Fíjense que eso, como yo a veces digo, esa no me la sabía, pero ya la aprendí. Y ahora, si ustedes no la saben, la van a aprender. ¿Saben por qué Matusalén vivió más tiempo y con su muerte después vino el juicio para esa generación impía? Porque Dios ahí también nos está diciendo, miren, yo soy misericordioso, soy paciente y sé esperar, les doy oportunidad, cambien,
dejen de su vana manera de vivir. Por eso es que Matusalén vivió más que todos. Porque bien pudo haber dicho, bueno, 365 no, a este le voy a poner menos. Ya me cansó esa generación adúltera, idólatra, perversa, y los voy a acabar luego. No, le alargó los días a Matusalén. ¿Pero por qué, hermanos? Por misericordia. Es la misma misericordia que Dios ha tenido con toda esta generación. ¿Cristo cuándo murió? Hace 2000 y pico de años. Bueno. Pero ¿cuál es una de las promesas de él? Que va a venir. ¿Qué más promesas tenemos? Que los que estemos en Cristo a la final trompeta va, ¡pau! Y los que murieron en Cristo resucitarán, que vamos a tener cuerpos transformados. Ahora, lo que muchos tenemos por tardanza, hermano, o muchos tienen por tardanza, no es eso. Miren, aquí tenemos la figura de Matusalén. Es la paciencia y la misericordia de Dios con nuestra generación. Es la oportunidad que Dios le da al hombre para ser salvo, para reconocer a Cristo como su Salvador, para dejar la vana manera de vivir, porque Cristo, Jesús y nuestro Padre no quiere que nadie se pierda. Igual era antes del diluvio, hermanos. Por eso es que Matusalén, y Dios va a esperar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nuestro corazón duro, nuestro corazón vanidoso, nuestro corazón idólatra, hermanos, nos perdemos. La verdad que es eso. Aún siendo cristianos, de repente, poche. Pero bueno, Dios es fiel y justo y nos perdona pero Él nos dio, dice, pues, que nos podemos levantar 7 veces, es el justo y Él nos va a perdonar y ahí vamos. Pero, ¿qué? Pero el Señor ve también nuestro corazón y nuestra fe. Entonces, hermanos, tenemos que entender que hay una diferencia muy clara entre seguir a Dios y caminar con Dios. Fíjense que la vida de Enoc, eso es lo que nos muestra. Yo también, como les decía, podemos interpretar la vida de Enoc como querramos, ¿verdad? Porque no hay, pero agarrémosle del lado bueno. Como venía de Set, supongamos que Enoc era así, como decimos, les dije antes, buena onda. Enoc era un hombre que vivía de acuerdo tal vez a la religión de su tiempo. Un hombre, llamémosle, como hay muchos cristianos actualmente, moral, llamémosle, y ético. Y que cumple con sus ritos cristianos. Los domingos voy a la iglesia. El resto de la semana ni me acuerdo que soy cristiano. El domingo vengo y oro, y el resto de la semana ni oro, ni leo la Biblia, y el resto de la semana en el trabajo me conocen porque soy un bravote, un creidote, altanero, soberbio, etc. O en mi casa soy, yo como le digo, a veces yo molesto, le digo, miren, hoy amanecí en mi modo tiranosaurio rex, le digo, así bromeando, a ver, aquí jugando. Pero nos pasa. En la vida también matrimonial y todo nos pasa. Que a veces tanto el hombre como la mujer amanecen en su modo tiranosaurio rex, ¿verdad usted? Entonces la cosa, pero hermanos, a pesar de que decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que aprender a distinguir, hermanos, entre lo que es seguir a Dios y caminar con Dios. Pero ¿cuál es esa diferencia? La fe, lo que nos dijeron más atrás, por la fe. Porque seguir a Dios sin fe, entonces es como que usted siguiera, no sé, a Ricky Martin o cualquiera de todos esos artistas, ¿va? Que tal vez a eso sí les tiene más fe, ¿va? Porque hay gente que olvídese, ¿va? Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermano, es que igual que Enoc, miren,
como no sabemos qué pasó, pero podemos inferir que cuando él tuvo su hijo, algo cambió en Enoc. ¿Qué pasó? O sea, él puede haber tenido alguna obstrucción personal, espiritual, falta de pasión por Dios. No podemos decir. Pero, ¿saben qué sí podemos decir de Enoc? Que él enfrentó a sus demonios. ¿Y qué hizo? Y de ahí en adelante, 300 años para adelante, caminó con Dios. Aguantaríamos nosotros 300 años, hermano, caminar con Dios a partir de que, así como se nos pinta Enoc, tarea, fíjense que no imposible, porque si un hombre lo logró y otros de la Biblia lo lograron, nosotros ¿por qué no? Ese mensaje es actual, hermano, es vigente, vigente y vigente. El reto es el mismo, las circunstancias son las mismas. Un mundo perdido, caído, etcétera, etcétera, etcétera. Esa edad malvada, ¿va? Miren lo que miren que era tan malvada que lo que se nos dice en la palabra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, el mal. Entonces, hermanos, vemos pues que hasta, bueno, colmaron a Dios, pues. Igual como nos está pasando ahora, pues que estamos viendo tanta cosa a nivel mundial, tanta cosa a nivel social, hermanos, que Cristo pues viene pronto. Pero también vemos, hermanos, un relajamiento espiritual, moral y de todo, ¿verdad? Que yo veía una estadística mera interesante, hermanos. Ustedes saben que en 1949 fue la primera película en que se filmó un beso real de boca a boca en una película. Y que eso causó en Estados Unidos una hecatombe, que la gente dejó de ir a ver la película y los niños, y se supone que era para todo el público, y ya no fueron al cine. ¿Pero por qué? Porque si ustedes quieren, la fe, la creencia del pueblo estadounidense era otra. Era otra. Miren ahora. Ahora ya ni nos escandalizamos, les digo ni nos, porque yo creo que, para no decir que usted, va, todos. Vemos escenas de sexo real ahí. Y ni coco. Usted ni siquiera, usted hace así. O apaga la tele. Bueno, no sé, ahí se los dejo. Pero hermanos, hemos llegado a ese relajamiento moral de que colma también la paciencia de Dios, como pasó en aquel tiempo también. Entonces, y fíjense que Enoc también profetizó, no solo para su tiempo, sino para nosotros, de lo que está pasando. Porque miren lo que dice en Judas 14:19. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hermanos, duras palabras. Y este es el mensaje
que Enoc también transmitía en su tiempo. O sea, Enoc tampoco, como no sabemos cómo, echémosle salsa a los tacos, ¿va? Yo me imagino a Enoc diciéndoles a toda esta generación de su tiempo, pecadores, idólatras, impíos, murmuradores. Era un mensaje que no le gustaba a la gente. Ni aún hoy gusta. Ni aún hoy es un mensaje, son mensajes que no. Los mensajes que gustan hoy, hermanos, es que nos va a ir bien, todo te saldrá bien, que si te echas una canita al aire no hay pena, porque la salvación pues ahí la tenés y no hay problema. Puedes ir al mundo y regresar y no hay problema. Pero miren en los tiempos de Enoc. Enoc fue también un profeta que habló en su tiempo y más allá de su tiempo, porque es una profecía que nos llega hasta hoy. Porque hasta hoy la impiedad sigue siendo común. Hasta hoy la maldad sigue siendo común. La murmuración sigue siendo común. Hasta hoy, hermanos, muy poquito ha cambiado la cosa. Y va hasta peor. Pero ¿qué pasó con Enoc? Enoc siguió dando el mensaje, profetizó. Enoc no se desanimó, Enoc no se peleó con Dios porque las cosas tal vez, porque no sabemos si en esos 300 años qué pasó también, ¿verdad? Pudo haber tenido pérdidas de familia, qué sé yo. Pero Enoc siempre durante esos 300 años caminó con Dios. Qué lindo es eso, hermano. ¿Saben cómo me imaginé yo eso? No sé si ustedes en mi ejercicio mental. Yo me imaginaba algo de que Enoc salía en las mañanas así y yo ese caminar me lo imagino así en físico, no en lo espiritual, ¿va? Yo en mi mente, va, de que Enoc tal vez salía de su casa y Dios, ¿dónde estás? Mira que ya es hora de que salgamos a platicar. Y él pasaba platicando con él, porque pasó 300 años. Yo imagino que de día y de noche. Yo imagino que Enoc se acostaba también platicando con Dios y de repente los sueños de Enoc también eran con Dios. O sea, era una vida consagrada y entregada a hacer la voluntad de Dios y a creerle a Dios. Fíjense, volvamos a Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió, oigan esto, hermanos, testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, se los repito, testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, agradamos a Dios nosotros. ¿Cuál es nuestro estado espiritual actual? Yo me imagino que en la época de Enoc, ya me imagino yo ahí a los ángeles. Padre, ya viste a Enoc, ahí te está saliendo a buscar, quiere seguir caminando contigo. Ya viste cómo se porta Enoc. Porque los de su tiempo no creo que lo hayan querido mucho. Y el mismo Dios, si todos los días platicamos, de día y de noche, me ama, lo amo, me cree, me agrada que me crea, me tiene fe. Sí, pero usted, el mismo Dios también dando testimonio de él. Bueno, ¿se puede imaginar eso? Yo la verdad es que me decía a mí mismo cuando estaba haciendo, ay Señor, qué dicha, que tú des testimonio así también y tus ángeles den testimonio de nosotros, por lo menos en lo espiritual, aunque en esta vida no sea así, porque en esta vida por lo general lo que recibimos son críticas, críticas y críticas, de los que no son hermanos y de los hermanos, porque eso también es cierto, hermanos. ¿Para qué vamos a decir que no es así? ¿Va?
Porque como seres humanos tendemos a que la carne nos domine y, bueno, lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son esas claves para entender este caminar de Enoc con Dios? Y ese testimonio que él recibió divino y ese premio que recibió divino. Que él tenía una comunión íntima diaria, que era obediente. Y miren, hermanos, vuelve a salir el tema. Hace rato prediqué de la obediencia y miren, es en todas las prédicas que vemos de fe y todo, siempre sale algo bien importante, hermano. La obediencia. No solo la obediencia al Padre, sino también a nuestras autoridades. Sujetarnos en cada ambiente donde estamos. Dios pone a alguien. En la casa, pues el Señor dice, la cabeza de la casa, el varón. Tampoco de tiranosaurio rex, como le digo, pero bueno. En el trabajo, pues siempre tenemos un jefe, pues, que a veces también son, esos no son tiranosaurios rex, esos más parecen hijos del diablo, algunos jefes, que dan ganas de agarrar. Pero, ¿qué pasa? Pero ahí también el Señor nos llama, tenemos que obedecer, porque otra nos queda, porque usted no obedece a su jefe, pues lo echan. Como le dice a algún jefe, pues dos caminos tenés, o te vas, si no te gusta, yo te echo, si no haces lo que yo digo, bueno, ahí estamos, hermano. Pero, ¿y en la iglesia? ¿Quién es nuestra cabeza? Nuestro pastor. Y a veces nosotros bravos con el pastor. Ahí ese, que el pastor dijo tal cosa. Que el pastor aquí, que el pastor allá. Que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Que ahí predica muy duro, que mejor busco otra iglesia. Hermanos, ¿será que así vamos a agradar a Dios? Yo no me imagino a Enoc haciendo esas cosas en su tiempo. No sé si usted, pero yo creo que no. Porque si no, no hubiera agradado a Dios y Dios no se lo hubiera llevado. Entonces, hermanos, tenemos una trayectoria de alguien que tuvo una vida ejemplar, hermanos. Es una vida ejemplar. Es la vida que Dios nos llama a tener a nosotros también. O sea, una vida de un caminar en Dios y tener intimidad con Dios, pero a la vez que tenemos esa intimidad y ese caminar que se refleje, hermanos. Que se refleje. Que no digan, ay, ese Valde es evangélico. O usted de los que, les voy a contar una anécdota en mi oficina. No sé si ya la conté aquí, pero la voy a contar. Estaba yo en mi oficina haciendo un contrato hace muchos años. Y de pronto vino un bebé y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar ustedes. ¿Y qué? Estaba bien, se puso malo ahí en mi oficina. Y el vendedor del inmueble se levanta y, hermanos, yo dije, ala, qué hombre. En el nombre de Jesús, y empezó a orar y yo también y toda la onda. Y las personas que le estaban comprando el inmueble eran católicas. Bueno, pasó todo usted. Seguimos haciendo el contrato. Miren usted, a la vuelta de los 20 minutos de yo ver papeles y todo, descubro la trampa usted. El tipo quería estafar a mi cliente. Le estaba vendiendo la casa, pero la casa tenía otros títulos adicionales que eran inherentes al inmueble, pero por alguna razón en ese lugar se podían vender por separado. Y él, miren, se los estaba reservando. ¿Por qué? Porque se los iba a vender de plano a otros. Y de ahí a mi cliente le iba a tocar ir a comprar y saber a qué precio con la inmobiliaria esos derechos. Y miren ustedes, como decimos en Buen Chapín, me lo agarré en fly, en el intento de la estafa, porque esa es una estafa, pues. ¿Y saben qué pasó? Bueno, al final de cuentas, pues, bueno, no le quedó de otra que tragársela y decir, ay, sí, disculpen, perdonen. Pero ¿saben qué fue lo peor para mí? Que cuando él se fue, se quedaron mis clientes conmigo, gente de mucha confianza mía, y me dicen, porque a mí la gente que
me conoce mucho tiempo, a mí me dicen Marito. Entonces me dice, Marito, discúlpeme. No lo decimos por usted, pero por eso a nosotros nos caen mal los evangélicos, que son unos hipócritas y la mayoría son ladrones. Miren, hermanos, eso, la reputación. En Proverbios lo dice, que tenemos que cuidar nuestra reputación. ¿Y qué hizo Enoc, hermanos? Enoc cuidó su reputación. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que caminaba con Dios, intimidad con Dios, era obediente a Dios, hacía la voluntad de Dios, oía a Dios, hermanos. O sea, Enoc no se hacía el loco, no se hacía el sordo, no se inventaba, es que el Señor, como bromea otro pastor de ahí en la radio, no se inventaba, es que el Señor me dijo que me tiene que regalar $1 millón, que usted va con un millonario y le dice que Dios le dijo. No, eso no es oír a Dios, pues, eso es inventarse que Dios le habló. Pero oír verdaderamente a Dios es caminar en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, recordemos que Enoc, al igual que nosotros, había nacido pecador, descendiente también de Adán, o sea, de una generación, pues, una simiente caída. Pero también él necesitó, igual que nosotros, perdón y limpieza de sus pecados. Por eso yo con esa parte que dice que caminó con Dios 300 años, yo lo entiendo y como que dice, yo dije, de plano a los 65, algo le pasó a Enoc y aceptó a Dios como su Salvador. Dejó el pecado, dejó su vana manera de vivir. ¿Y qué hizo? Caminó con Dios. Entonces, hermanos, vea lo que se nos dice en Romanos 12:2. Dice, en Romanos 12:2 se nos insta a no amoldarnos a los criterios del mundo actual, sino a transformarse mediante la renovación de la mente. Esto permite comprobar la voluntad de Dios, definida como buena, agradable y perfecta, produciendo un cambio interior y de conducta. Eso le pasó a Enoc, hermanos. Y eso es lo que nos pasó a nosotros cuando aceptamos a Cristo, porque antes pues teníamos otra manera de vivir, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Espero que usted sí lo sea. Y si no, pues ya va siendo hora que empiece a ensayar sus 300 años. O lo que le quede de vida. No sé, lo que Dios disponga. Pero ¿cuáles son las claves entonces que nos da Romanos? Esas claves las descubrió Enoc, hermanos. ¿Qué hizo Enoc? No se conformó ya a su tiempo, hermano. ¿Qué hizo? No se alejó de las costumbres de su tiempo. Se apartó de las ideologías del mundo. Ni se adaptó a los estilos de vida. O sea, lo dejó. ¿Qué hizo él? No se conformó, fue un inconforme. Hermanos, nosotros tenemos que ser inconformes, pero no de los inconformes de aquel de que estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. No, usted tiene que ser el inconforme en Cristo Jesús. El inconforme con el pecado, el inconforme con el mundo que nos ha tocado vivir, el inconforme con la violencia, con la falta de misericordia, con la falta de amor y con la falta de perdón. Ese es el inconforme que debemos de ser, seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué otra clave hay que nos dice Romanos? Pero que yo creo firmemente que Enoc también descubrió esa clave en su tiempo. Él sufrió una metamorfosis también, hermano, espiritual y de vida. Él cambió radicalmente de una vida, llamémosle superficial, a una vida de intimidad con Dios. Lo que les he venido diciendo desde hace ratos. Dejó la vana manera de vivir. Y en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas.
¿Por qué? Porque sufrimos una metamorfosis. Porque, hermanos, eso es una metamorfosis. Ustedes saben que del gusanito, de ese gusanito, ¡puc!, nace una mariposa hermosa. Igual es nuestra vida, hermanos. De un gusanito feo que somos sin Cristo, ¡pah!, a una mariposa linda en Cristo Jesús. ¿Saben qué otra clave descubrió Enoc? Y que nos lo dice también Romanos. Él renovó su entendimiento, hermanos. Él cambió también su manera de pensar y de ver a Dios, de ver el mundo y la vida. ¿Y qué hizo? Enoc transformó su entendimiento y entonces ¿qué tuvo? Una perspectiva divina, hermanos. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener, la perspectiva divina, de que no somos de este mundo, que nuestra vida va más allá del sol, dice aquel cántico. Y es cierto, hermano, no solo va más allá del sol, va más allá del tiempo, porque va hacia la eternidad, hermanos, porque esa promesa la tenemos. La vida eterna. Entonces, y Enoc por eso también renovó su entendimiento. Él entendió esa clave. Y esas claves son actuales para nosotros también, hermanos. ¿Qué más entendió Enoc? Que al renovar su mente, él se capacitó para obedecer, oír y hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, hermanos. ¿Se dan cuenta qué lindo mensaje nos deja ese versículo que es de 3 líneas? Qué lecciones para nuestra vida cristiana, hermanos, y nuestro caminar con Dios y nuestro destino futuro, hermanos, que hasta él lo dejó profetizado, porque él profetizó de la segunda venida de Cristo también. Hermanos, y nosotros tenemos la esperanza ¿de qué? De que vamos a ser llevados, arrebatados, después por transformados. O sea, si primero Dios es en poquito tiempo, hermanos. Si fuera posible, Señor, que fuera al salir de aquí o estando aquí, mejor todavía. También nos vamos a ir vivos, hermanos, los que estemos vivos, con cuerpos transformados. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, dice la palabra. Pero todo esto se centra, hermanos, en que Enoc agradó a Dios a través de la fe. Y Dios, hermanos, dio testimonio de él. Y es un ejemplo para nosotros los creyentes de que sí es posible, hermanos, vivir de una manera íntegra y agradable a Dios. No importa el contexto donde vivamos, hermanos. Usted vive en un barrio peligroso, pues ahí lo puso Dios. Ahí está. Usted vive en un barrio de ricos, pues bueno, ahí lo puso Dios. Esos creo que necesitan más porque esos ni se acuerdan de Dios, ¿va? Porque tienen resuelto por lo menos su problema económico. Donde sea que Dios nos tenga, Enoc es un buen referente para nosotros como creyentes. Y de que nuestra fe no debe decaer. No debemos conformarnos, Señor, con la impiedad de este tiempo. Hermanos, hay demasiada impiedad en este tiempo. Y este país la está sufriendo horrorosamente. Miren lo que está pasando en el mundo. Bueno, ese es el plan de Dios y sigamos orando porque se apuren las cosas ustedes y nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras eso llega, hermanos, pues llevemos una vida de intimidad diaria con Dios. Una vida en que tomamos una decisión de santidad. Una visión, hermanos, del juicio y la esperanza que tenemos. Porque que viene, viene. Y hermanos, como decía el pastor, invitemos gente también a la iglesia. Invitémosla, que vengan a oír el mensaje de salvación, que vengan a oír
que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que se enteren que esa es su vana manera de vivir, no le agrada a Dios. Que se enteren que la paga del pecado es muerte, aunque hoy no gusta ese mensaje. Pero hoy por hoy también es vigente y es necesario, porque la humanidad cada día se está volviendo más malvada. Entonces, hermanos, debemos de perseverar. No nos cansemos, como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, hermano. No nos cansemos de caminar con Dios. No nos cansemos de perseverar. En resumen, hermanos, pues la vida de Enoc es un modelo que es muy vigente para nosotros. ¿Qué podemos aprender también de esto? A no sucumbir a la influencia negativa del mundo, sino a vivir en armonía con Dios, enfocados en la eternidad. Porque, hermanos, las redes sociales y la sociedad en general, cuesta, está costando mucho, incluso para nosotros los cristianos, el podernos escapar de esas cosas. Pero en la vida de Enoc, hermanos, y en lo que hemos visto, pues encontramos un héroe de la fe que nos sirve de ejemplo como creyentes, y rogamos a nuestro Padre Celestial que nos conceda ese don, esos dones que le dio a Enoc, y que igual que Enoc, hermanos, en la eternidad y en este mundo se nos conozca por caminar con Dios. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia, ¿verdad? Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.